taking the world, you'll see. 俺はエンバシ They'll だ be calling me, calling me. 煉獄教授を They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los personajes de Naruto y Fate junto con las imágenes para la realización de este fanfic. No soy dueño de las imágenes para realización de este fanfic. No me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Esta historia me pertenece. Para más contenido suscribande y Dergelique. Esta historia fue ayudada por Chibi Fox. Capítulo 6. Exámenes Chunin. Ubicación. Nami no Kuni. El silencio era palpable en el puente, donde un grupo de personas se reunían en un momento de gran tensión. Kakashi, Sakura y Naruto se encontraban frente a una figura que creían había muerto hacía 13 años. Minato Namikaze, el cuarto Hokage. La reacción de los tres ninjas fue de shock y sorpresa. Kakashi parecía haber visto un fantasma, mientras que Sakura y Naruto se quedaron con la boca abierta. Zabuza, clavado por varias armas en su cuerpo, miraba a Minato con expresión atónita. Aku, amarrada por Naruto, tenía los ojos muy abiertos. «Sensei, ¿estás vivo?» «Pero, si moriste hace 13 años», dijo Kakashi, su voz llena de incredulidad. «El cuarto Hokage», repitió Sakura, su voz llena de asombro. Naruto miró a Minato y luego sintió un brillo en su pecho. Notó que llevaba un collar en forma de escudo de color plateado que brillaba. ¿Y esto?, pensó Naruto, sin recordar haber comprado o robado ese collar. El Namikaze miró a la multitud de mercenarios que se encontraban frente a él. Su expresión era seria y determinada. De repente hizo aparecer un kunai diferente ya que tenía 3 puntas para luego lanzarla hacia la multitud y desapareció en un destello de velocidad. La escena se convirtió en un baño de sangre, con Minato matando a los mercenarios con una velocidad y habilidad impresionantes. Kakashi abrió los ojos y recordó la masacre que le contó a su sensei que hizo a los ninjas de Iwagakure en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Sakura estaba en shock. Leyó muchos libros sobre las hazañas de Del Cuarto, entonces miró a su compañero de equipo por un momento, le hizo recordar a hombre que está matando a los mercenarios con una velocidad absurda. Naruto estaba asombrado. Entonces notó algo en su mano. Era una especie de tatuajes que tenía. N/A. Es el mismo símbolo de la clase asesina de Fate. Lo puse como una referencia a dicha serie. Los habitantes llegaron armados con palos sartenes entre las demás armas para luchar, siendo dirigido por Inari. «Rato está muerto», dijo Kazuna haciendo que estados gritaron de alegría al saber que ese enano que hizo su vida un infierno, finalmente fue castigado. Finalmente sus familiares, amigos, padres, madres, fueron vengados. Minato miró a Naruto, su hijo, debido que estaba prohibido decirle quién era debido por usar Shikifin, sello consumidor del demonio de la muerte, por el Shinigami, ya que usó ese jutsu y debe estar castigado dentro del vientre. Dios de la muerte fue castigado encerrado en el Sacred Heart de su hijo, que aparentemente era uno que nunca haya visto o escuchado, ya que a pesar su tiempo de vida como heredero del clan Phoenix de otro mundo, nunca había visto un Sacred Heart en forma de un collar o su habilidad de convocar a los héroes del pasado. Kakashi se acercó a Minato un poco cauteloso. «Sensei», empezó el ninja que copia solo para que Minato lo ignore y que camine hacia Naruto, quien lo miraba con curiosidad, shock y asombro. «Master», dijo Minato mirando a su hijo. Un efecto secundario de ser invocado era que debería dirigirse como maestro, quien lo había llamado. «Puedo usar mi forma espiritual», dijo el hombre ignorando a Kakashi. Naruto miró confundido al hombre. «Master, ¿forma espiritual?» «Creo que sí», dijo algo confundido.
El rubio mayor empezó a brillar para luego desmaterializándose en particular de color amarillo. Zabuza-sama. Gritó Aku todavía amarrada y veía como la figura de su padre caía al suelo por las heridas. Naruto miró a Ninja desaparecido y decidió desatar de sus ataduras a la Yuki, quien se levantó y corrió a donde está Zabuza tirado en el suelo. Lo siento mucho Zabuza-sama por ser un arma inservible, por mi culpa estás muriendo, dijo Aku llorando. Mientras Kakashi, Sakura, Naruto y los habitantes del país de las olas miraba. Gaki, te agradezco que hayas detenido a Aku, dijo Zabuza, a pesar que no tenía fuerzas para levantarse del suelo, sabía que lo escuchaba. Aku, nunca te vi como un arma, te veía más como un hijo en vez de una herramienta. Quería una vez recolectar suficiente fondo volver a Nieva para intentar derrotar ese loco, pero tú te iba a pedir que hagas tu familia si quieres restablecer tu clan, pero no te involucre más en un ninja, claro. Enseña tu descendencia a defenderse a todas generaciones, dio un suspiro mirando como el cielo empezaba a nevar. En el regreso a la aldea acompañada de Aku, quien poseía a Kubikiribocho en su espalda, decidiendo estar al lado de Naruto. Por otro lado, Kakashi no entendió la situación en el que su sensei aparezca de la nada y masacrara a los mercenarios y al propio gato en cuestión de segundos, aunque le llamó la atención cómo llamó a Naruto Master, además de notar durante la conversación con su genin una marca extraña en su brazo izquierdo que cuando desapareció Minato Sensei también desaparezca la marca. El asunto era cómo, ya que según sabía del Kinjutsu que usó para sellar al Kyuubi, el Shinigami debió de devorar su alma y estar dentro de su estómago, pero estaba ahora él junto a Naruto de alguna manera. ¿Sería efecto por parte de Shinigami? Que supiera el caso de Naruto fue el primero registrado en usar el Shikifuin para sellar a un Biju. ¿Sería cierto entonces los rumores sobre las varias muertes por Shinigami y que estos fueran de almas que protegen a su estudiante como pasó con la aparición de su maestro? Por ahora tendría que centrarse si su equipo debía de entrar o no en los próximos exámenes Chunin que se llevaría a cabo en Konoha, aunque con la presión de los ancianos y el consejo civil partidarios de Sasuke, probablemente tendría que hacerlos postular aunque no estuvieran listos. Unos días después el equipo 7 sería llamado, y como supuso Kakashi lo presionaron para que el grupo de Uchiha entrara a los exámenes Chunin, diciendo a estos que era su elección o no en entrar al firmar los formularios y presentarse al día siguiente en la academia. Sasuke pensaba que sería esto una manera de demostrar que era el más fuerte y no el doble. Ahora teniendo activo su Sharingan, Sakura no estaba segura si era lo correcto o no, pero al ver la mirada de su Sasuke-kun pues tomó la decisión de entrar solo para ayudar a su enamorado y Naruto, con lo que leyó de lo escrito en los diarios de Mito y ahora de su madre sabía lo que le esperaba en los exámenes Chunin, y deduciendo lo que pensaba el Teme y Sakura sería dado al ser ascendido como Chunin podría separarse de ellos. Con eso se retiró al templo de las máscaras para informar a sus hermanas mayores sobre los siguientes eventos y más. Al conocer a Gaara y sus hermanos tras un incidente con Konohamaru, aunque también sintiera a lo lejos en ese momento 3 presencias que los vigilaban al día siguiente en la academia, vieron a muchos estudiantes aglomerados intentando ingresar al salón equivocado, probablemente gracias a un genjutsu. Al ver lo que planeaba hacer Sasuke de inmediato le tapó la boca antes que hablara y susurrar, cállate Sasuke, esto probablemente es un filtro para que los débiles o menos preparados ingresen a los exámenes. Si lo dices abiertamente habrá más competencia, piensa primero en lugar de guiarte por su estúpido ego y arrogancia, dijo para el Uchiha enojarse por un momento y a sentir a regañadientes e ir en dirección hacia las escaleras del segundo piso. En eso Rogle los detuvo primero para declarar a Sakura quien lo rechazara de manera contundente, después retaría a Sasuke a pelear y sabiendo el Uzumaki que el idiota haría todo taijutsu que tanto se esforzó el chico, lo interrumpió que por ahora tenían que ir al aula para presentar los exámenes bajo la molestia de Sasuke por la interrupción de Naruto de no poder copiar las técnicas del chico. En eso apareció encima de una tortuga Maito Gai quien al equipo 7 los dejó gritando
mirando y tapándose los ojos por el inesperado genjutsu de la juventud, con lo que se apresuraron a irse para no seguir viendo ese horror. Medusa seguía a su máster en forma espiritual a petición de Atalanta y Berserker, ya que todas ellas tenían un muy mal presentimiento. Por otro lado, quería averiguar quién era ese demonio que protegió a su máster en su misión fuera de la aldea, y aunque supo que era el Yondaime Hokage, se preguntaba cómo un demonio del clan Phoenix llegó hasta las naciones elementales y obtuvo la capacidad de utilizar chakra. Lo pensaría luego, ya que como ellas tres estaba ligado a Naruto y tarde o temprano aparecería, ahí aprovecharía para preguntar sobre él y cómo llegó hasta este lugar. Seguía vigilando a su máster hasta que notó unas dos presencias, lo que albergaba a su maestro, deduciendo que era otro Jinchuriki, y por el símbolo que llevaba era el contenedor del Ichibi no Shukaku, pero el otro venía de aquel chico con el cabello plateado y lentes. Le repugnó el olor a serpientes, sangre y químicos de laboratorio, sabiendo que no era de fiar, y más sabiendo que fuera de esa mujer Anko, cualquiera que oliera a serpientes era alguien peligroso. Orochimaru de los Sannin, y al parecer este era su espía y probablemente su segundo al mando si tenía ese olor, señal que era un convocador de serpientes, pero con ella aquí ellas le doblegaran a su voluntad y no haría nada estúpido a su máster, y más cuando le dio como regalo unos lentes especiales con Fuinjutsu que bloqueaba su maldición ocular, mostrando su cara sin temor a petrificar a la gente o las criaturas a su alrededor, y por eso haría todo lo posible para protegerlo en la primera prueba, que era un examen escrito por el cual los shinobi tenían que recopilar información haciendo trampa, mientras no fueran descubiertos o no muy obvios. Se preguntaba cómo diablos los examinadores no expulsaron a los usuarios de doujutsu, siendo los más destacados los animales con Kiba y Akamaru, los espejos y poleas de Tenten, que aunque siguió entrenando con sus ne-chan, su manera de obtener la información era muy visible, ni que hablar del chico de la arena Gaara y su ojo flotante de arena. Lo más discretos en la recopilación de información fueron Shino, Temari, que tenía una familiar aspecto, y Chakra, Shikamaru, ya sea por inteligencia o una manera más discreta de obtener lo que quería, e Ino, quien discretamente colocaba los pies encima del escritorio y cerraba los ojos en la academia, mientras Sakura, quien había terminado de escribir gracias a su gran conocimiento e inteligencia, cayera por un momento inconsciente para después mirar su hoja, leerlo rápidamente, y nuevamente su compañera de equipo cayera una vez más en la inconsciencia y despertar aturdida. En verdad se convirtió la rubia de mechones de colores en una buena kunoichi, y aunque no quería admitirlo, Hinata también lo hizo bien, ya que a comparación de Neji o Sasuke, que activaron de manera visible su doujutsu, lo ocultó con unos lentes oscuros para no mostrar el uso del Byakugan, aunque se preguntaba por qué el lado interno de su cabello azul estaba teñido de rosa. Aunque escuchó rumores que se juntaba con Ino, no le daría importancia a eso fuera de su vestido corto de color negro y blanco parecido a lo usado por su hermana Atalanta, que marcaba su figura muy diferente a los trajes tradicionales de los /A. La apariencia de Hinata es la de Stocking de la serie Panty y Stocking, y la vestimenta es de los Beden y era autómata sin los vendajes en los ojos. El Uzumaki, viendo la manera de hacer trampa de los genin de Otogakure, escuchando el sonido sabía qué hacer, hizo una gran bocanada de humo donde hizo varios Kage Bunshin, usando Enge en forma de pequeñas moscas que volaban alrededor de los participantes, mientras al lado suyo estaba un Kage Bunshin que sacó de su ropa una pequeña ocarina, regalo de Berserker en su cumpleaños 10, le gustaba la música y aunque tuvo dificultades para aprender, logró aprender a tocar otros instrumentos, entre ellos una lira, regalo especial de sus 11 años. Con eso, para despistar la atención de los examinadores, empezó a tocar la lira junto con su clon y su ocarina. El examinador de la prueba Ibiki Morino vio al inicio como el chico Uzumaki cubría lo que fuera que hizo debajo de esa gran bocanada de humo para recopilar información. También se dio cuenta que con la melodía estaba distrayendo, o en el caso de los genin de en la prueba,
Con eso un gran número de participantes, entre ellos el equipo de aquella nueva aldea sospechosa, fueron descalificados y retirados del examen, mientras otros genin seguían atentos a su examen sin hacer caso de la melodía tocada por el chico. Todo iba bien hasta que abrió los ojos, cuando de repente en su posición empezó a brotar plantas y hermosas flores a su alrededor, mientras aún tenía cerrados sus ojos en concentración de tocar su instrumento musical. Él y su clon, al tiempo que recibían la información de sus clones disfrazados que se disipaban en pequeñas bocanas de humo, esto solo podía significar una cosa, mientras la vegetación se arraigaba por todo el salón. En la sala de los Jounin, quienes también veían la prueba por la bola de cristal, también llegaron a la misma conclusión que Ibiki. Mokuton, la línea de sangre del Shodai Hokage una vez más, se manifestaba en Konoha fuera de Tenzo. Por otro lado, tanto el Jounin Sensei de Tsunagakure Baki sudaba balas por lo que veía. El chico era una gran amenaza para Gaara si era realmente un usuario de la liberación de madera, y el Jounin Sensei de Otogakure, siendo otro que Orochimaru disfrazado, estaba sorprendido por un momento para reír al ver otro potencial candidato para sus planes fuera de Sasuke. Los demás genin, que no se distrajeron con la melodía, ahora habían dejado todo por el reciente espectáculo del nacimiento repentino de flora y vegetación, siendo el aula ahora un hermoso jardín lleno de vida. Los que sabían de la historia de Ashirama Senju ahora temían por ese chico que en un inicio solo lo veían como un débil payaso, ahora no sabían si enfrente a él o no. Con eso solo quedaron los 12 novatos de Konoha, el equipo de Kabuto, 2 equipos de Kusagakure incluyendo a la pelirroja de lentes, y el de Suna. En el sello Shukaku pedía a Gaara que de ninguna manera enfrentara. El chico al inicio le dijo que derramaría su sangre y demostraría su existencia hasta que el Biju le cayó la boca diciendo que tenía la línea que encarceló a él sus otros hermanos, y que con eso quedarían ambos indefensos y podrían morir. Con el pelirrojo abrió sus ojos dándose cuenta de la situación, con Temari y Kankuro ahora preocupados por lo que pasaría con estos acontecimientos, al ver tantos participantes que renunciaron y que solo quedará menos de 8 equipos. Ibiki hizo su última prueba, diciendo que si aceptaban o no y que en caso que fallaran no volvería a ser Chunin. Pasó un largo rato donde nadie se movió, excepto cuando Sakura casi renuncia detenida por una mirada fulminante de Sasuke. Al ver que nadie se movía, dijo a Genin que aprobaron explicando las razones del examen, el objetivo de recopilación de información, del cómo ser Chunin tendría que tomar o no seguir con la misión, así demostrar sus cicatrices. Ni bien terminado su discurso entraría por la ventana Anko Mitarashi, quedando sorprendida del número de participantes que quedaron felicitando a Ibiki por su tortura e interrogatorio. Negó con la cabeza, mirando de reojo a Naruto y al salón lleno de plantas y flores, entendiendo ya que también vio por la bola de cristal lo sucedido. Si Kakashi no entrenaba al Gaki pediría ser su maestra. El chico con ese poder era una gran mina de oro que no se podía desaprovechar. Después de esa charla con su compañero de división, dio la Tokubetsu Jounin el inicio de la segunda prueba, que sería al día siguiente, y que vinieran todos preparados con su equipo ninja al campo de entrenamiento número 44 a primera hora de la mañana. Con eso la mujer una vez más se fue para retirarse los aprobados y reunir lo que necesitaban. Al día siguiente todos los equipos estaban reunidos, mientras la Jounin de Maya y Gabardina explicaba en lo que consistía la segunda prueba del examen. Medusa y Atalanta estaban en su forma espiritual vigilando a su máster tras la información revelada por la Gorgona a las otras dos. Mientras tanto también descubrieron la cazadora y berserker de la infiltración de Orochimaru al matar a uno de los dos equipos, probablemente para obtener a alguno de los participantes, asumiendo que fuera el Uchiha y su maestro. Con la manifestación que hizo en la primera prueba, por ahora estarían en las sombras hasta que pasará lo peor o encargarse, como el caso de Medusa de Kabuto y sus cómplices. Atalanta rescató solo a una chica del equipo de Oto que fue atacada por el espía de Orochimaru cuando ya había atrapado a los otros dos, quienes fallaron en la primera prueba del examen. Se suponía
suponía que debían de atacar y matar a Lucia y su equipo y con su fallo merecía un castigo, pero eso fue frustrado por la Servant Archer que no pudo seguirlo llevándose a esos dos chicos a favor de cuidar a la pelinegra lastimada, con eso se la llevó dentro del templo de las máscaras para ser tratada y vigilada por Berserker en caso de otro ataque. Cuando vigilaron a los equipos notaron fuera de Gaara y el temor tanto de él como de su inquilino, como Kabuto notaron a Orochimaru y las otras firmas iguales a él, probablemente otros clones del tipo, pero les llamaba y supieron que esa chica era del clan Uzumaki al que pertenecía su máster, de alguna forma tenían que traerla con ellas al templo de las máscaras y darle una vida mejor al ver las cicatrices en sus brazos y sabían el motivo. La habilidad curativa Uzumaki del cual Kusa abusó de ella, la cazadora estaba molesta y más, cuando vigilaba por el bienestar de los niños, se encargaría de dar un castigo a sus compañeros de equipo, que eran igual a los responsables de lo pasado a la niña, pero Medusa vio en el Uchiha que no notó a favor de vigilar a Kabuto el día anterior una firma de energía divina oscura llena de odio, muy parecido a la entidad que estaba dentro de su máster, por lo que sabía de lo relatado por Naruto el chico era el peor ejemplo de hombre que había y a comparación de lo sucedido con su amo, destruiría cualquier rastro de esa entidad dentro del pelinegro o transferir los restos a su máster, no quería que este arrogante con sed de venganza obtuviera más poder que más adelante traería más daño a su alrededor con el inicio de la prueba y luego de recibir los equipos sus pergaminos de cielo y la tierra así de firmar formularios de consentimiento que libraba a Konoha de cualquier muerte dentro del bosque de la muerte que partieron todos. Repente fueron atacados por un gran jutsu de viento que separó a Naruto del grupo, Atalanta y Medusa se separaron para una vigilar y cuidar a la pelirroja mientras por otro lado la Gorgona cuidaría de Naruto y su equipo, cuando su máster fue enviado a otra dirección hacia una gran serpiente lista para devorarlo se manifestó frente a ella que de inmediato retrocedió y agachó su cabeza en señal de reverencia hacia su señora y patrona mientras ambos hacían siseos conversando entre ambos con la serpiente mirando aún al suelo contestando las respuestas de la mujer hasta que ésta habló, dile a la serpiente blanca que rompa el contrato con Orochimaru y Kabuto, como desterrar a Manda y sus pocos seguidores, si lo que contaste es cierto con su clarividencia sabrá que no es buena idea que ustedes me hagan enojar, ahora retírate e informa de mi amenaza, terminó con la gran serpiente desaparecer en una bocanada de humo. Rider, ¿qué haces aquí?, preguntó Naruto tras la aparición de la peli morada para responder, este no es el momento máster, tenemos que ir con tu equipo ya que están en un grave peligro, Orochimaru de los Sannin vienen por ustedes o más en específico por ese chico Uchiha, por ahora tenemos que apresurarnos, dijo para el rubio asentir y ambos partieron en dirección al Sannin y su equipo mientras tanto Sasuke peleaba con Orochimaru después que lo provocara con hablar de Itachi, quedó paralizado el Sakura con su instinto asesino hasta que la pelirosada se desmayara con el Sannin burlándose de ella y sé lo patética que era la Kunoichi, ya viendo el potencial que creía ver en él sin que sepa que recibió entrenamiento complementario por los profesores y el consejo civil de la aldea para tener su favor. Que Orochimaru alargó su cuello para morder a Sasuke y colocar su marca de maldición, antes que hiciera algo más salió Naruto en una capa roja de chakra menos inestable y más controlada, peleó con gran agilidad así del talento en el uso de lanzamiento de armas con los talento visto en otro Uchiha que lo humilló y lo hizo escapar cuando quiso apoderarse de su cuerpo y ojos, ahora recordando de su impresionante habilidad con el Mokuton vista desde la sala Jounin en el primer examen que decidió cortar la conexión con su Biju al colocar en su estómago el sello de los 5 elementos y perder su manto de chakra, antes que el Sannin nuevamente quiera usar la marca maldita esta vez en el hijo de Minato como próximo recipiente después de Sasuke, que una luz roja sangre aparezca entre ellos y revelar a una mujer albina con el cabello largo trenzado a un lado de su rostro, tenía puesto un vestido blanco corto con capucha a la altura de sus muslos que marcaba su voluptuosa figura no muy diferente a la de Medusa, botas blancas hasta la mitad de las piernas, mientras sujetaba con una mano una guadaña hecha de lo que parecía una pata de un enorme insecto y lo peligroso que se veía,
Al abrir sus ojos se vieron 5 pupilas en sus ojos rojo rubí, y mirando entre su máster y el hombre serpiente en un listo para enfrentar a la mujer que se entrometía en sus planes, y al siguiente estaba cortado el brazo que sujetaba su espada y amarrado por lo que parecía hilos de araña. Cuando mudó de piel para restaurar su estado, notó con horror como el corte de su brazo seguía mientras se liberaba un fuego morado de este. Antes de pensar en recuperar su arma, fue detenido por el corte de la guadaña de la peligrosa albina, y sin más opciones no le quedó de otra que escapar en Ebarra. La apariencia de la mujer es la de Shiraori de Kumo de Sulanánica. Cuando llegó Medusa al lugar de la batalla, encontró a los chicos inconscientes, un brazo blanco cortado que sujetaba una espada, y una chica albina que al sentir su aura y presencia supo quién era para decir: Arachne, ¿qué haces tú aquí? Pregunta para la albina voltear a verla, y de al cabo de unos minutos la reconoció. Eso es lo que quiero preguntarte, Medusa, ¿por qué estás en este lugar? Solo aparecí cuando este chico estaba en peligro de un hombre pálido con rastros de serpiente. ¿Es algún hijo tuyo por casualidad? Dijo Arachne con la gorgona gruñendo, por lo que se refería, y responder: no lo es. Ese tipo, aunque tiene cierta conexión con las serpientes, no está relacionado conmigo, y por lo que asumo le cortaste su brazo y le quitaste su arma. Aunque con tu reputación de no dejar ir a tus presas me impresiona que no fueras tras él, dijo con la albina sonriendo de manera oscura mientras varios ojos se mostraban detrás de ella, y decir: ¿y que creías que dejaría libre a ese hombre por su insensatez de atacarme? No, fuera de eso, sin que se diera cuenta le arrebaté 2 pergaminos dentro de su cuerpo gracias a mis hilos, junto con el arma que tuvo la osadía de atacarme. Además, mis hijos e hijas en este bosque lo están persiguiendo y vigilando. Tengo una reputación la cual proteger y ellos me reportarán todo, dijo Arachne tocando a una gigante araña que se dejaba mimar cual fuera una mascota doméstica. En eso Atalanta apareció con una asustada chica pelirroja con lentes, mientras la cazadora apuntaba con sus flechas a la mujer, que al reconocer su esencia y más como trataba con el arácnido supo que era Arachne. Con la albina mirando en su dirección y hablar: mira lo que tenemos aquí, una molesta cazadora de la maldita diosa de la luna Artemisa, y con los rasgos de león que veo en ti asumo que eres Atalanta, la cazadora que fue maldecida por esa arrogante y ciega diosa del matrimonio. Una casualidad, ¿no te parece? Que estemos aquí personas que fuimos maldecidas por los olímpicos, más que todo por las estúpidas diosas como Artemisa, Atenea, diciendo ese nombre con asco y odio mientras escupía en el suelo, y la maldita asesina celosa de Hera. Es raro, pero puedo sentir una conexión que tengo con el chico rubio e inconsciente, y lo mismo pasa con ustedes. Lo extraño aquí es que tengo de vuelta mi forma humana de vuelta, es como si él fuera quien nos dieran una segunda oportunidad en la vida luego de ser convertida en un monstruo araña después de ganar en tejer a la autoproclamada diosa de la guerra, sabiduría y el tejido. Puaj, esa mujer es solo una mala perdedora arrogante, jactanciosa del conocimiento que obtuvo pero que no tiene la sabiduría para usarlo, pensando que ella está siempre en lo correcto y por el cual no toleraba que una mortal le ganara en uno de sus dominios, así como sentir celos que tuviera la atención y popularidad de la población cuando demostrara que los humanos podíamos vencer a los dioses en sus campos. Lo mismo no hizo nada por ti, y al igual que en mi caso, te transformó en un monstruo que cualquiera que te vea se convirtiera en piedra, no solo para que no seas ayudada o vista por sus celos a tu belleza, por el cual los humanos decían que fuiste más hermosa que Atenea, sino para que seas su entretenimiento de cómo tu reputación se iba por los suelos cuando empezaste a convertir en piedra a tus atacantes. Lo mismo contigo, Atalanta, y tu situación con esa malcriada de Artemisa, y el posterior castigo a manos de Hera, y aún después de la muerte no nos dejan descansar en paz para que seamos cazados y muertos una y otra vez por los semidioses de los malditos olímpicos para enaltecer su estúpida gloria a costa de sus hijos. Y aunque esa mujer juró ser virgen, encontró la manera de crear hijos cerebrales con el asqueroso fetiche de hacerlo con hombres inteligentes y eruditos, aun si con eso arruina sus vidas con los monstruos, cazando a sus hijos que
los deja a cargo de ellos sin ningún remordimiento. Terminó su discurso para ver alas su ataque de ira hacia los dioses para retomar el tema en cuestión hasta que Atalanta habló, dejando a un lado tus sólidos argumentos con respecto a los olímpicos, pues la conexión que sientes con el chico es que es nuestro máster, él tiene la extraña habilidad de convocarnos, lo sé porque fui la primera en venir aquí a pocas horas de vida del niño, lo cuide y lo he protegido de la población de esta aldea y cualquiera que le hiciera daño por la criatura sellada dentro de él, por si te lo preguntan somos ya 4 incluyéndote Arachne, dijo para la albina a sentir en comprensión levantando del suelo el brazo perdido de Orochimaru con la espada Kusanagi aún sujeta de este para botarlo a un lado y con el movimiento de su guadaña incinerarlo en sus llamas mágicas. Puedo cuidar a Master Chan aquí por si tienen que hacer algo pendiente ustedes dos y por lo que veo cazadora estás protegiendo a esa niña a tu espalda, ¿está relacionado con él? Preguntó Arachne con Atalanta asintiendo, sí, es pariente de Naruto el cual olvidé decírtelo, la llevo al lugar donde nos quedamos ya que en el lugar que vivía fue maltratada por su habilidad curativa al ser molida, con el examen puede pasar por muerta y esconderse en la aldea, dijo para la albina en un momento, extender su mano y envolver con sus telarañas en un capullo, que al cabo de unos minutos salió la chica con un cuerpo más desarrollado y sobre todo, sin ninguna cicatriz en su cuerpo para la incredulidad de la niña y empezar a llorar por curar esas horribles marcas de su cuerpo, una niña no debería de tener esas horribles marcas y más de mordidas de esos asquerosos, no te preocupes haré una manera para que piensen que está muerta y con respecto a esa aldea, dijo para que los cientos de ojos atrás de la mujer se iluminen de rojo y ella sonriera de manera malvada, mis hijos e hijas se encargarán de los responsables que hicieron todo esto. Terminó de hablar para nuevamente soltar telarañas de su mano guadaña y al cabo de unos minutos tenía una réplica totalmente realista de la niña pelirroja al punto que literalmente pasaría por una humana, ahí lo tienes, llévatela a algún lado y hazlo ver que murió por alguna cosa dentro del bosque cazadora, por ahora me concéntrate en Master Chan y cuidarlo, tú encárgate de lo que querías hacer, pero ahora me pregunto, ¿qué estás haciendo Gorgona? Dijo Arachne para ver a la peli morada arrancar con sus cadenas dos esencias oscuras y viles del niño pelinegro, una de ellas reconoció como ese hombre serpiente mientras el otro parecía tener alguna divinidad pero llena de maldad y odio, reconociendo esto como una manera de reencarnación mortal por parte de un dioso semejante, no le gustó eso y más cuando eso estaba prohibido en muchos panteones, antes que dijera o hiciera algo la cadena destrozó las dos esencias desapareciendo, antes que los rastros de esa divinidad oscura regresará con el chico pelinegro la albina lo agarró y pensó por un momento hasta que lo transfirió a su máster notando la maldad y ambición dentro del chico, con eso terminado el joven que conoció como Sasuke gracias a Medusa dejó de temblar así como desaparecer una marca en su cuello sin dejar rastro alguno, por otro lado luego de la transferencia de lo que sea que era los rastros de esa divinidad oscura que su máster se moviera con inquietud por un momento y sudando hasta que en su palma izquierda aparezca una marca en forma de un círculo dorado en la palma derecha y calmar su respiración y estado, esto tenía que ver con algún dios del sol y la luna en estos chicos. Sea lo que fuera ya no estaban bajo el control de esas divinidades al escuchar el relato de la Gorgona y lo que extrajo de su máster, además ese rastro y la influencia de esos dos en el chico Sasuke lo pudo convertirlo en una amenaza en el futuro si esto continuaba, ahora si aún así seguía por ese camino de oscuridad a pesar de todo no sería un problema, por ahora la albina colocaba a Naruto en su regazo para cuidarlo mientras Atalanta partía con la chica conocida como Karin junto con su réplica, y por otro lado Medusa iba en caza del subordinado del hombre serpiente Orochimaru, Kabuto y con eso se quedó cuidando a su lindo maestro mientras dentro de sus párpados cerrados los ojos del niño comenzaban a cambiar mientras tanto Gaara sin escuchar las súplicas de los miembros del equipo de Kabuto Mizumi y Yoroi eran aplastados brutalmente por la arena del pelirrojo, el espía dejó su pergamino para escapar rápidamente. Todo se había ido cuesta abajo, por ahora tenía que reportarse con su maestro y coordinarse con Suna por el cambio drástico
plástico en los hacia una rama de árbol para salir del bosque. Una chica caería frente suyo para bajar sus lentes y sus ojos se iluminen y se convierta en un gesto de horror y dolor en piedra. Con eso la servant de clase Rider dejaría una nota en la estatua que quien era para retirarse en polvo dorado, volviendo una vez más a su forma espiritual para no ser detectada y volver con Naruto y su nueva compañía. Mientras tanto Arachne acariciaba con cariño al niño en su regazo, hasta que notó una marca extraña en su estómago, reconociendo como el sello que alberga a un poderoso Kyuubi. Sabía de ellos y la historia de Tamamo no Mae, pero había algo más sobrepuesto encima del sello. Al revisar mejor la firma descubrió que era la de Orochimaru, que al mirarlo mejor con sus otras pupilas, notó que interrumpía la conexión de su energía y de la del zorro, a la larga afectara en la canalización de su energía, no pudiendo moldearla de manera adecuada. Con eso apareció un círculo mágico encima del sello del Sannin serpiente para ambos anularse y desaparecer. Chan, por ahora la clase Caster estaría mirando y acariciando su alborotado cabello rubio, siendo demasiado suave a pesar de su aspecto, hasta pensar qué pasaría si tocara sus marcas de bigotes, y obtuvo su respuesta cuando empezó a ronronear bajo la alegría de la chica, que siguió haciendo hasta la llegada de Medusa, que al verlo se rió hasta que sintieron que los chicos se despertaban y volvieron las dos a sus formas espirituales. Terminado con su labor, no sin antes dejar el pergamino que les faltaba para aprobar el examen cortesía de Orochimaru. Al irse Arachne reportó que una de sus hijas vio al Sannin atacando a una joven vestida con una gabardina y malla, agarrando su cuello en señal de dolor, que al recibir la imagen mental vio que era similar a lo que tuvo el chico Uchiha. Cuando llegaron el hombre había desaparecido pero no perdido. Mientras las arañas sigan en todas partes, podrá una vez más localizarlo aumentado por la sangre que aún sale de su herida por perder su brazo derecho. Medusa una vez más arrancó la esencia del tipo y lo destruyó con imagen vista por Anko de las dos mujeres antes de caer inconsciente. De los 8 equipos dentro del bosque solo 4 de ellos lograron llegar, siendo los equipos 7, 8, 10 y el de Suna con el equipo 9 perdiendo su pergamino en una emboscada por parte del trío Inoshika no sin salir con una lesiones de por medio. Por otro lado el equipo 8 peleó con el equipo de Karin, quien les entregó su pergamino dejándola luego a su suerte solo para que un oso matara a sus inconscientes compañeros de equipo y huyeran por su vida si no fuera por el oportuno rescate de Atalanta. Al llegar a la torre se les felicitó a todos por pasar el segundo examen al abrir los pergaminos recibidos por sus Jounin Sensei o Iruka. En caso del equipo 7, al llegar a la arena dentro de la torre el Hokage les habló que el examen Chunin es una especie de simulación de la guerra, para decir que en un mes pelearían enfrente de un gran público así de los diferentes jurados y figuras importantes que vendrían a ver. No necesariamente te asegura completamente convertirse